Muy buenas noches, mi nombre es Laura Alejandra Corredor Vargas, pertenezco a la UMB Virtual, estudio en el técnico profesional en transporte terrestre de carga y yo les vengo a compartir la consulta y sustentación sobre transporte terrestre y marítimo de la materia de tecnología en transporte. Para ello es necesario primero definir qué es modo de transporte y definir qué es medio de transporte, ya que debemos diferenciarlas. Los modos de transporte pueden ser de carácter aéreo, marítimo, terrestre y ferroviario. Y los medios de transporte se refieren a los vehículos que son necesarios para el transporte según el modo escogido. Entre ellos tenemos el avión, el barco, el camión y el ferrocarril. Algunos ejemplos del transporte terrestre como lo vemos aquí es la bicicleta, el automóvil, la motocicleta, los todoterrenos, los remolques, el tren, el metro, el ferrocarril, entre otros. Y algunos ejemplos de transporte marítimo, pues tenemos el buque, el barco, la balsa, la lancha, el ferry, el yate y el submarino. Algunos transportes o tipos de vehículo que tenemos aquí en esta breve y pequeña cuadro comparativo, vemos que tenemos vehículos de transporte terrestre y vehículos de transporte marítimo. En este caso, para los de terrestre tenemos vehículos de camión con plataforma abierta, que estos se caracterizan porque son de acero y madera y este permite el buen manejo de equipos de inspección extradimensionales o cables. Por otro lado tenemos el vehículo de camión de furgón cerrado, que este se utiliza para transportar todo tipo de mercancía en general. El vehículo de camión tipo Volva, que este está diseñado especialmente para transportar carga a granel. Tenemos el vehículo tipo cisterna o tanque, que este tiene la característica de que en su tanque se puede almacenar y transportar líquidos o gases, como la gasolina, agua, gas, entre otras. También tenemos lo que le llamamos las mulas, que estas pueden transportar, son vehículos de carga especial y estas tienen diversos tipos de carrocería, como una llamada grillos. Estas son plataformas tipo estructura metálica que sirven para colocar sobre ellas los contenedores que llegan a puerto a vía marítima. Por otro lado tenemos los tipos de transporte marítimos. Entre ellos empezamos hablando sobre los buques graneleros para cargas sólidas. Estos se encargan de transportar grandes cantidades de material mineral como granos, etc. Y tienen la característica de que su acceso a las bodegas se hace con grúas, lo cual se facilita y hace muy rápido el proceso de carga y descarga. Tenemos también por otro lado los buques portacontenedores. Estos son barcos de gran tamaño que se diseñan exclusivamente para que puedan transportar miles de contenedores. El buque tanque, el buque tipo frigorífico son otros buques que también vemos en los transportes marítimos. El buque tanque se caracteriza porque se utiliza para transportar líquidos y el buque tipo frigorífico se utiliza para transportar alimentos o medicamentos. Por otro lado tenemos los buques tipo carga rodante, que estos tienen la condición de diseño para que se puedan cargar las plataformas con unas ruedas, ya que estas tienen unas ruedas y esto facilita el acceso a una rampa que permite el ingreso a la carga sin necesidad de recurrir a otros elementos mecánicos adicionales o de ingeniería. El buque tipo costero o cobotaje es un tipo de embarcación tipo un casco que le permite al barco tener la posibilidad de navegar en aguas poco profundas. El buque transbordador o ferry son los buques llamados ro-ro y se caracterizan porque se dedican exclusivamente al transporte de pasajeros y sus vehículos automotores. Por último, pero no menos importante, el buque tipo crucero, que estos están diseñados exclusivamente para transportar pasajeros que viajan casi siempre por turismo o que hacen parte de una agencia de viajes. Y por último, el buque tipo barcaza, que los caracteriza porque lo conforma un planchón o una superficie plana que permite transportar generalmente vehículos a través de ríos o canales que tienen poca profundidad y generalmente viajan en trayectos muy cortos, no muy largos. Por otro lado, vamos a ver la funcionalidad de los transportes terrestres y de la funcionalidad del transporte marítimo. Podemos ver que la funcionalidad del transporte terrestre es que permite enviar cualquier tipo de mercancía por el balance entre el precio y conservación. Entre ellos podemos ver el ejemplo de los alimentos perecederos que por sus componentes químicos y biológicos son
Alimentos es mercancía que se degrada muy fácil, muy rápidamente y requiere que sea transportada en lapsos de corto tiempo. El transporte terrestre es excelente para ello. Ventajas del transporte terrestre: es económico, da mayor alcance y da mayor facilidad de distribución, ya que una mercancía llega a un puerto en barco o a un aeropuerto en avión y la distribución al destino final o a un almacén logístico se debe hacer mediante este transporte. También vemos por otro lado sus desventajas: es más lento, ya que las distancias, el tráfico o cualquier inconveniente en carretera aumentan las demoras en los envíos, como por ejemplo lo hemos visto en este principio de año 2023, en cuanto a los derrumbes en diferentes partes y ciudades del país. El clima también no ha favorecido, entonces esto hace que se generen trancones y hayan estancamiento en diferentes lugares del país, ya que las carreteras no son aptas y están tal vez en condiciones muy precarias para que el transporte terrestre sea eficiente. Cuenta con la barrera entre continentes e islas. El transporte terrestre tiene una frontera natural entre los mares y los océanos que le impide llegar a su destino, si no es con la ayuda de un avión o un barco. Es menos contaminante en parte del tránsito. Entonces, es un transporte que contamina demasiado y esto lo puede hacer un poco más débil y se puede ver más en desventaja en cuanto al avión, al transporte aéreo o al transporte marítimo. Por otro lado, la funcionalidad del transporte marítimo es que permite trasladar el volumen a más grande escala, con más mercancía a mayores distancias que cualquier otro tipo de transporte, lo cual lo hace un transporte eficiente, muy eficiente. De hecho, el intercambio comercial e internacional pues se realiza principalmente por este medio. Ventajas: la definición de liderazgo es posibilitar y realizar una amplia variedad de rutas por el mundo y se puede arribar en cualquier destino. Mediante la vía marítima se pueden transportar prácticamente todo tipo de mercancías, mientras que por vía aérea el transporte de mercancías peligrosas o líquidas están prohibidas y por vías terrestres pueden ser muy costosos. Este transporte tiene una capacidad muy amplia de almacenaje que permite trasladar más cantidad de mercancía y mejor adaptada en un solo transporte. Los fletes marítimos, de manera general y pasando por alto algunos países, suelen ser los más económicos y competitivos. El transporte marítimo es el que sufre menos retrasos e inconvenientes debido a situaciones climatológicas. La solvencia, robustez y dureza de un barco de carga lo convierten en el mejor medio de transporte en condiciones adversas a crisis. Pero también vemos desventajas. Por ejemplo, en condiciones normales, el transporte por vía marítima es más lento que el transporte aéreo. Es importante que se revise si en su caso el factor de velocidad es el más importante frente a todos los demás. Y por último, otras de las desventajas que encontré fue que en algunos casos donde se presentan eventualidades pueden haber congestión portuaria. Por último, ¿qué documentos se requieren para transportar carga aquí en Colombia, tanto en los transportes terrestres y marítimos? Vemos que se pide y se requiere una carta de porte o lista de empaque. Esta es la carta de porte, es un comprobante de traslado en el que se consta que la mercancía que se transporta representa un contrato que atribuye derechos sobre esta operación. Básicamente es el reconocimiento jurídico y fiscal de la mercancía transportada. Por otro lado, vemos el certificado de origen, el pedimento aduanal, que esto es muy importante. Es un documento que avala el pago de los distintos impuestos requeridos para exportar. Este documento debe ser presentado ante la Secretaría de Hacienda y bien también en crédito público. Por último, tenemos la nota de envío estándar, que estas son instrucciones que se entregan en la recepción de autoridad del puerto o terminal a donde se envían mercancías y la entrega puede entregarse previo a la llegada del producto. Por último, llegué a la conclusión de que al realizar un análisis de cada uno de los transportes, de los medios de transporte, tanto el marítimo como el terrestre,
pude llegar a la conclusión de definir que juntos son importantes, eficientes, que uno posee ventajas que tal vez el otro no posea, pero eso es lo que los caracteriza. Finalmente, el transporte sirve en territorios nacionales donde hayan carreteras, ya sus únicos limitantes son los océanos y los marítimos y los mares, pero ahí es donde viene a entrar el transporte marítimo o el transporte bien sea aéreo. Por el momento, como estamos viendo el marítimo, pues podemos llegar a la conclusión de que eh, ambos sirven como medio de transporte para en diferentes áreas y servicios que se encargan de cumplir esos parámetros requeridos para la eficiencia de la logística de transportes y mercancías. Juntos son perfectos, juntos son buenos, tienen ventajas, sí, también poseen desventajas, no todo es perfecto, pero juntos son transportes muy eficientes que pues ayudan al territorio nacional y en general a todos los países del mundo. Esta es la bibliografía extraída de parte de la bibliografía se parte de que extraje de varias páginas de varias páginas web y por supuesto agregué también una bibliografía